construye sobre lo que es hacer ciencia. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una comunidad que defienda el paradigma y todo lo que ya sabemos de Kuhn cuando plantea paradigma. Entonces, así de manera sintética podríamos decir que paradigma es una imagen básica de la ciencia. Con Newton había un paradigma, había una imagen de lo que era hacer física. Viene Einstein, otro paradigma, otra mirada de lo que es hacer ciencia. Entonces los científicos nos cambiamos, nos mudamos de paradigma a partir de que el otro paradigma sea más complejo o tenga más respuestas o nos permita construir nuevas respuestas, como ahorita lo que planteaba con estos temas emergentes de la realidad que está cambiando. Y cuando revisamos a Bauman con la modernidad líquida y vemos eso, ok, entonces sí necesitamos como ir reconfigurando esta parte de la reconstrucción. Muy bien, entonces Hubert Lincoln plantea esta parte de concreción del paradigma. Nos dice, esas nociones que manejaba Thomas Kuhn sobre la imagen básica de la ciencia, Hubert Lincoln la reflexiona, nociones sobre lo que es lo real, la parte ontológica o la dimensión ontológica del paradigma, primer nivel de concreción. Luego, lo que es el conocimiento, cómo lo construye el investigador, una dimensión epistemológica del paradigma. Y luego, en la base, la dimensión metodológica. Y entonces si nosotros nos sentamos a debatir cuantitativo contra cualitativo, fíjense que estamos en la base, pero no estamos viendo toda la estructura que hay sobre esa selección de diseño, esa selección de la técnica, de la prueba. Antes de seleccionar la técnica que vas a aplicar, hay un precepto epistemológico como investigador. Y hay un precepto ontológico de lo que es lo real. Entonces, esa selección de la técnica tiene que ver con deliberaciones epistemológicas, implícitas o no, y con deliberaciones ontológicas. Entonces, ya lo último es seleccionar la técnica. ¿Sí? Entonces, explicitar esa reconstrucción epistemológica es tarea del investigador educativo. Aclararnos para nosotros mismos por qué selecciono una escala Likert en vez de una entrevista en profundidad. ¿Por qué? Porque yo pienso que la realidad se reconstruye de esta manera, por cuestionarios o por escalas. Así reconstruyo el dato, dimensión epistemológica. Entonces, ¿dónde estamos? En la parte epistemológica, en una estrategia verificativa, o sea que la realidad la puedo verificar. Pero si yo, en lugar de una escala Likert, agarro una entrevista en profundidad, ¿cuál es la estrategia epistemológica ahí? Pues la realidad se reconstruye con el otro, con nosotros. Entonces estamos en un constructivismo como estrategia de generación de conocimiento, dimensión epistemológica. Y entonces nos subimos arriba, ontológica. Para un estudio cuantitativo, ¿qué es la realidad? La realidad es estática, por lo tanto se puede verificar, dimensión epistemológica, y por lo tanto aplica una escala Likert, deliberación metodológica. Fíjense cómo seleccionar el cuestionario tuvo que ver con lo que para mí es reconstruir el conocimiento y para mí es lo real. Todo eso está detrás de la selección de la técnica. Y si nos vamos a la parte cualitativa, lo que es la selección de la técnica, entrevista en profundidad, la dimensión epistemológica, constructivismo o interpretativo, por dónde voy a caminar yo la parte epistemológica, y la parte ontológica, la realidad es dinámica. Eso es lo real para el investigador cualitativo. Por lo tanto, no se puede recortar, no se puede fotografiar, no se puede de manera estática, porque la realidad cambia. ¿Ok? Entonces, para seleccionar entrevista en profundidad, hubo deliberaciones epistemológicas y ontológicas. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario, antes de entrar a esta parte metodológica, un poquito detenernos en la parte ontológica que ya se abordó y en la parte epistemológica. ¿Algún comentario hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo que ahorita les decía, la elección del diseño de investigación, la elección de la técnica, la elección del estadístico, la selección, si vamos a hablar de muestras, muestreo por criterio,
desde una parte cualitativa o de muestra estadística. Si vamos a hablar de eso, eso está conectado con deliberaciones ontológicas y epistemológicas previas, antes de meterme a la parte instrumental. Entonces la lección de diseño tiene que ver con esos niveles de concreción de Hume y Lincoln, y por eso los traemos a colación, que viene en el librito de Valles, un libro amarillo, Técnicas Cualitativas de Investigación Social de Miguel Valles. Ahí viene bien explicada esta parte de concreción. Entonces, así lo plantea Buba, ¿no? Resulta que el paradigma es un cruce de aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Y cuando nos enganchamos a sacarnos la lengua, los cualitativos contra los cuantitativos, estamos perdiendo el tiempo en una parte así bien básica de la discusión, ¿no? Por eso yo no tengo ningún problema de manejar en las investigaciones una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Lo más interesante surge arriba, no hay en esa parte. Ok, entonces, esta parte que voy a explicar está ya gráfica y en ejemplo en el libro, en cualquiera de los dos libros, cómo concebimos la parte de ir como dividiendo el dato para darle sentido. Trabajamos esta parte y desde dónde, antes de que me pregunten, esto lo plantea Wetzel-Lecomte, desde la perspectiva de Wetzel-Lecomte. Si ustedes revisan diseño e investigación en el libro, diseño e investigación etnográfica es en el apartado. Si ustedes revisan esa parte, entonces ahí nos da cierta idea de cómo ir dividiendo el dato para darle sentido, que el dato se convierte en información, ¿no? Un sentido para el investigador. Entonces, la primera división sería partir de lo que es la unidad de análisis. Nosotros, desde la investigación que hemos desarrollado, la concebimos como la parte más pequeña en que se puede descomponer el dato. Y hay un librito de Whitrock, que está en UPN, debe estar aquí, sobre técnicas de investigación educativa. El capítulo de Erickson, ahí explica esa parte. Cómo en una entrevista el dato podría ser, dependiendo desde qué escuela estés analizando la entrevista, podría ser la oración, podría ser el párrafo, dependiendo qué estés haciendo, ¿no? Pero la unidad de análisis sería la parte más pequeña, porque entonces ocupamos muchas unidades de análisis para ir buscando las que son iguales y vamos construyendo categorías analíticas, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando esa parte. Entonces, esta parte, unidad de análisis, mientras la técnica de discurso podría ser enunciado, o si es la fotografía, cada unidad de análisis sería cada fotografía. Esto nos lo dice Erickson en este capítulo. Hay un libro que anda en línea de la UPN Hidalgo, que es no sé, unas 400 páginas digital ahí, que viene muchas partes de metodologías, viene esta parte explicada ahí. Luego nos iríamos a la categoría de análisis, y ahorita les voy a explicar cómo nos podemos ir al revés en esta construcción. Categoría de análisis. La categoría